Pues muy bien, doctora, la debilidad mental. A ver, pónganme el micrófono aquí. Sí. Porque se han quejado, digamos, los, no solamente los radioescuchas, sino también los videoescuchas, Sí. de que no se oye bien porque falta un micrófono. Entonces vamos a poner el micrófono en el centro para que capte con mayor pureza y vamos a tratar de elevar un poco la voz, el tono de la voz. Bueno, y entonces que usted platíqueme a mí mientras ellos se hacen bola. Y entonces, doctora, el trabajo al respecto de la debilidad mental en la era de la inteligencia artificial. Así es. ¿Qué título de veras? Miren, si nosotros somos generosos con nosotros mismos y sobre todo con aquello que nos sostiene en la felicidad, que es devenir analistas, porque devenimos analistas todo el tiempo hasta que nos morimos. Nada de que es una formación académica, de 3 años de manosear el alma de alguien, porque eso sería, ¿sí? Y tracatrín, tracatrán. ¿Se oye aunque mueva usted el micrófono? Sí, sí, doctor. ¿Se escucha? ¿Sí? Ok, bueno. No, no es eso, No es tampoco, ay, con que me sepa yo el ABC de la teoría psicoanalítica lacaniana, por supuesto. Sí, porque Freud Freud ya. Desde los años 50 yo oía, Freud está superado. Ajá. Digo, no me digan por Superman. Porque, ¿quién lo podría superar? Hasta la fecha nadie. Nadie. Lo que hace Lacan, aquí dice Lacan. Aquí precisamente dice Lacan. Que por el maltrato que se hacía de la obra freudiana en su país, ¿sí? En su país. Ay, qué bien, nunca encuentro las referencias cuando leo. Bueno, por el maltrato que se hacía y las burlas que se hacían al respecto del chiste y de los sueños, usted no lo tiene Sí, localizado. está aquí en este párrafo. Ah, en ese Sí. párrafo. Entonces, bueno, dice, aún sin saberlo, todo el mundo considera ahora como hechos algo que durante tiempo perteneció al orden de los meros residuos. Oigan, nada más. Orden de los meros residuos, es decir, la basura, los desperdicios. Así estaban tratando nada menos que los llamados actos fallidos como desecho. Lo mismo sucede con lo que había quedado reducido al rango de objetos curiosos de los que un aficionado se valía con un juego de los sueños. Es decir, actos de magia. No, se necesita ser francés para ser tan idiota. Sí. Es decir, hay que regresárselas. Entonces Lacan, ¿qué dice? Muy bien. Nótese que todo el mundo sabe el nombre de Freud, gracias a quien nuestra idea de las cosas llegó así a completarse. También se barrunta que en lo tocante al chiste, Freud aportó algo que ya no permite considerar su efecto de producir risa como algo fútil y que por ello se convirtió en un hecho digno de consideración, no solo en el sentido puramente filosófico. ¿En qué se basa entonces este cambio? Bla, 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 hasta que dice, por eso yo solamente, para no meterme en el problema de la educación o de la formación universitaria, ¿sí?, nombro lo que yo hago como enseñanza. No lo encontré para variar. Como enseñanza. ¿Ok? Entonces, la enseñanza no es
el sistema educativo de kinder, primaria, secundaria, preparatoria, profesional, maestría y doctorado. No. La enseñanza entonces de Lacan, pregúntenle ahorita rápidamente a la inteligencia tonta, ay, porque es una inteligencia tonta, tonta porque toca, tonta. Y ahorita que hablaba, que leía usted, doctora, de los desechos, ayer en el trabajo que estaban haciendo, que hicieron, perdón, en el programa, es como ahora el desecho, es decir, el sufrimiento humano, el equívoco humano frente a la inteligencia artificial, está entrando en ese lugar nuevamente. Nuevamente. Lo que estorba, es decir, vamos a quitar eso que estorba al ser humano vía el algoritmo y que todo vaya acorde o limpio de dolor o limpio de sufrimiento, porque bueno, el ser humano que sufre actualmente en este siglo está incapacitado para trabajar. Esa es parte de del gran problema de salud en todos los países, ¿no? Entonces, ahorita que leyó esto me evocó nuevamente como la importancia que tiene volver a poner en su lugar el sufrimiento humano, ¿no? Definitivamente eso. ¿Sí? Bueno, estoy preocupada por la hora porque empezamos a la 1:20. A la 1:20. Bueno, porque antes hubo todo un discurso, ¿sí?, que yo le di a mis colegas de aquí de la mesa y a mis colegas que están detrás de las cámaras, así se dice, ¿no? Detrás de las cámaras. No, somos de una elegancia. Entonces quiero ver qué hora es. Ahorita 1:30. 1:30. Bueno, entonces vamos a pasar, en lugar de que investiguemos qué quiere decir enseñanza y no escuela nada más, porque después le da el nombre a su enseñanza una vez que está organizada de determinada manera, escuela. Y las dos son concepciones que tienen de la filosofía. ¿Usted ya lo localizó? Sí, a ver. Sí. Podemos resumir la esencia de lo que para Lacan era su enseñanza en varios puntos clave. Número 1, un retorno a Freud. Exacto. Otra vez eso. Número 1, un retorno a Freud. Ay, restrígueselos a los lacanianos mexicanos. Un retorno a Freud. A los lacanianos mexicanos, ay, que bueno, verdaderamente siguen sintiendo que la pata europea de los españoles los sigue conduciendo en la vida. Porque cada vez que un mexicano es un agachado frente a un europeo o a un extranjero, ¿sí?, es definitivamente el estigma que les dejó y que lo maman y que lo veneran, ¿sí?, la conquista española, que fue verdaderamente vergonzosa, de la crueldad, de la estupidez española, ¿sí? Vinieron aquí, a este país hermosísimo, a dar fe de lo absurdo, de lo estúpido, de lo precarios que eran los españoles, los que llegaron acá, ¿no? ¿Sí? Bueno, y... Sí, en este punto, Lacan insistía en que su enseñanza era un retorno a la letra de Freud. A la letra. Contra lo que él consideraba desviaciones de los psicoanalistas post-freudianos, especialmente la psicología del yo estadounidense. Claro. Principalmente los ricos. Nosotros sí denominamos despectivamente a los estadounidenses gringos. Y luego tiene toda una historia el término de por qué. Bueno, y... Para él, estos habían diluido los descubrimientos más radicales de Freud: el inconsciente, la primacía de la sexualidad, la centralidad del complejo de Edipo y la castración. Nada más lo que justamente Lacan recoge en los 4 conceptos fundamentales del psicoanálisis. Y dice, esto en favor de una adaptación del paciente a la norma social. Claro. Que es, digamos, la línea norteamericana por excelencia, ¿no? Bueno, pues ¿cuál es la inteligencia artificial? La norma. Sí. La norma. A ver, mi querida, ¿cómo se llama? Reina. Vuélvanos a recordar lo que pasó con el papá de este niño que usted estaba atendiendo,
porque Reina es maestra Montessori y psicoanalista. Entonces hizo en una escuela, ella salvó una escuela que estaba verdaderamente desviada y derruida en cuanto a Montessori, y ella está muy bien formada en Montessori y muy bien formada en psicoanálisis. Entonces, ayer en el radio nos comentó un caso. No le prestan una silla y entonces venga por favor acá a comentar el caso, porque creo que es muy prudente comentarlo ahora en video. Porque les voy a decir una cosa, lo que surge en radio no es lo mismo que el video. ¿Por qué? Porque es siempre una conversación en donde, si bien tenemos un tema, es verdad, tenemos un tema, pero no hay una clasecita en relación al tema, sino es una conversación, es movilizar en nosotros, ¿sí?, verdaderamente la creación en vivo. Bueno, a ver, le damos la palabra a nuestra colega. Preséntese. Sí, Reina Sánchez. Allá en la cámara está allá. Reina Sánchez. Les cuesta mucho trabajo a mis colegas todavía verla, dirigirse a la cámara. sí. Poco a poco lo vamos a lograr. Porque claro, volteamos, como es una conversación, volteamos entre nosotros y el público, bien, gracias. Bueno, adelante. Sí, en una entrevista hablábamos sobre lo que ha sido la representación del trabajo con el niño, y yo le narraba y le describía al padre de familia, que era el único que se presentó, no iba con la madre. Porque están separados. Están separados, sí. Le describía el encuentro maravilloso que el niño había tenido con un libro llamado Diccionario, y que a este niño le había generado una impresión muy... ¿A la cámara? Una impresión muy fuerte, muy intensa, muy gustosa, muy explosiva. Y de felicidad. Y de felicidad y de alegría y de armonía y de investigación y o sea, querer compartirlo con sus compañeros. Entonces, al narrarle esto, yo le sugiero al padre de familia que tenga en casa un diccionario, porque el niño está en ese momento de exploración y de gusto y de satisfacción con el diccionario, y él entonces me responde: oye, pero ¿para qué un diccionario? Si está la Alexa, que le puede decir la palabra y la Alexa le va a decir la corrección de la palabra, cuando no hablábamos de la corrección de la palabra ni de la búsqueda de la palabra, sino del júbilo, de la vivencia de lo que el niño había descubierto en palpar, porque hay una cosa que tenemos que decirle al público: toda la transmisión del saber en Montessori es por medio de palpar el material hecho y creado por María Montessori para despertar sensaciones en niños con retraso mental, porque fue creado para idiotas. Así es. Para idiotas, sí, principalmente. El término idiota se usaba con frescura. Entonces, para idiotas. Y era aprovechar la emoción que puede producir el palpar un objeto. Imagínense la erotización que viene en el niño cuando toca el diccionario, ¿sí?, que es un objeto que se palpa y que tiene que ver con ¿qué? Pues con una erotización de que él ha palpado, si fue amamantado o que si fue manipulado por su madre, ha sido su cuerpo, ha sido erogenizado por la manipulación del trato, del tratamiento, del cuidado de su madre. De ahí está precisamente fundamentado el sistema Montessori. Por eso el material tiene que ser perfecto,
para provocar todas esas sensaciones. Y hasta la fecha, imagínense nada más a un pobre manco que tiene una relación sexual, pues está canijo de que no puede tocar el cuerpo. ¿Entienden entonces la dimensión de Montessori? Bueno, el señor, padre de este niño, ¿qué dijo? ¿Para qué? ¿Para qué? Si tiene la máquina. Si tiene a la máquina que le va a resolver la duda que pueda tener Al respecto del significado de la palabra. Es que no es eso, señor. Le estoy hablando de otra cosa. Pero definitivamente hay padres sordos. ¿Sí? Y sobre todo, digamos, ay, ¿para qué? ¿Y cómo veía a la doctora, maestra Montessori? Pues con desprecio, es decir, ay, esta mujer y sus ideas fulgurantes de que hay un éxito, una felicidad, un gozo, un goce, son cosas diferentes. Un gozo, un goce, ¿sí? Con lo que el niño descubrió al tocar el diccionario y al encontrar que el diccionario, ¿sí?, le hablaba, le daba un significado a las palabras que desconocía de ellas el significado. Bueno, muchas gracias, doctor. Sí, doctora. Ya puedes desalojar la silla. No, por Dios, no. Si se quiere quedar con nosotros, nada más es una broma. Gracias. Bueno, entonces, ¿con qué continuamos? Con la idiocia que se va a producir en relación de la era de la inteligencia artificial. Es una garantía, se va a producir. Y es que ahí está un ejemplo vivo, es decir, cómo está desplazada la riqueza del niño, ¿no? Y el padre pone la va a nombrar la tecnología, ¿no? Como, ay, ¿para qué si ahí tenemos el aparato? Pero sobre todo si el desprecio al libro, por favor, colega. Entonces, ¿cómo ya entró? Ya entró. El desplazamiento de los objetos que dan esa riqueza erótica, ¿no?, desde la infancia, y ahora es algo que ahí está flotando, que yo me puedo dirigir a Alexa, al aparato. Hay que cortarle las manos a todos los creyentes, sí, de que la máquina es su vida psíquica y emocional. Hay que cortarle las manos. Y también ahí el padre cae como desecho, ¿no? Sí. Porque no está, digamos, en función con lo que en el lazo, que no me gusta la palabra lazo, en la relación que su hijo está estableciendo con él. O sea, está dirigiendo al padre y él, ¿para qué? Ahí está. Pero si hay una máquina que señores, que no es buscar en el diccionario de su hijo, porque, ojo, es de él toda la experiencia. Exacto. Y nada más que de él. Entonces eso tiene que ver con el 1 por 1 del psicoanálisis. No hay un caso que nos sirva para escuchar otro caso, no. El caso 1 se va y cuando entra el caso 2 es absolutamente el analista en blanco para poder escuchar las primeras palabras que va a decir ese analizante. Sale este analizante, hay corte radical, el analista se mantiene en blanco para que recibir en escucha, ¿sí?, al que sigue. ¿Y a poco eso se puede? Ay, sí, cómo no. Ay, doctora Heiser, usted ya está embaucándonos. Bueno, hay un reto, vengan. Yo los atiendo. Doctora, y es que esa expresión de ¿para qué? Si tiene la máquina, ese ¿para qué? Fue una cuestión así impactante porque parecía o se sentía como una instalación de una pared ahí. Claro. De algo con lo que se iba a topar, pero que no iba a tener para él una entrada. Pero en el caso del niño y del júbilo que se ve, que es notorio en el niño, bueno, esa vivencia ahí queda completamente descartada, ni siquiera queda contemplada como algo, digamos,
visto por el padre, es simplemente no existe. No, porque no lo está vivenciando él, y aunque esto hubiera sucedido delante de él, tampoco lo hubiera registrado. El mundo, el universo, digamos, de este padre son las máquinas. Sí. Sí. No es el espíritu creativo y la emoción, ¿sí?, de su hijo. Yo me imagino que ¿por qué se divorciaron? Bueno, pues porque a lo mejor este señor era una máquina en la relación con la esposa. Y la esposa dijo, ¿sabes qué? Bye bye. Aunque sea el lechero, pero que me acaricie. Y también en la pregunta ahorita que lanzó, doctora, si el psicoanalista puede hacer eso, de pasar de un caso a otro, es también la influencia de las máquinas, finalmente, de aquello para lo que el ser humano pues, no va a estar capacitado porque no puede, pero la máquina sí. Ay, pero ¿cómo creen que la máquina sí va a decir, el que sigue? Ajá. No, es que lo puede verbalizar, sí. El que sigue, el siguiente, ajá. Y ella, la máquina, se va a poner en blanco. No, si eso es fuerte la potencial, información. ese es un potencial psíquico del psicoanalista que es psicoanalista. Él lo puede hacer, la máquina no. Y es que toda esa, como ya vivimos en siglos de influencia de la concepción de la máquina, es decir, de cómo el ser humano no puede hacer ciertas cosas que las máquinas son evidentes que sí pueden hacer. Pero en esa línea que usted dice, vamos a sustituir al pobre estúpido ser humano que no puede hacer, ¿qué? ¿Qué es lo que no puede hacer? Porque hay una cuestión, la creación de la máquina nace del ser humano. Entonces, ¿qué es aquello que el ser humano no puede hacer? ¿Ven? Bueno, yo se los voy a decir. A ver. Cuando nosotros limpiábamos antiguamente, ¿sí?, los colchones hechos de una lana muy fina, bueno, porque yo soy de 1940, entonces los colchones eran de lana y después estaban producidos con esto que se llama capitón, es decir, eran colchones con capitón. Se pasaba una aguja que atravesaba la tela, la lana, ¿sí?, de la cual estaban hechos, bueno, en fin. Bueno, para la limpieza anual, porque en México había chinches, pulgas, cucarachas, ratas, es decir, vivíamos verdaderamente en una ciudad infecta de bichos. Es más, ese grito de ¡aguas!, ¿sí?, era porque estaban los orines por la ventana de las basinicas que se usaban por la noche. Bueno, esa fue mi época. Yo nací en esa época. Claro, me arrullaban. No estaba yo así como... No, bueno, después sí, pero en esos momentos críticos del desarrollo del bebé, no. Bueno, entonces se hacía todo un procedimiento para varear la lana, se vareaba, ¿sí? Las telas que forraban, que hacían el forro del colchón, se lavaban en lejía, tiqui, 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 se tendían al sol y se volvía a contratar al colchonero, para que hiciera ese bordado, ¿sí? Y volvía a quedar el colchón nuevo hasta el próximo año. Eso era anual. Bueno. ¡Tararán! La aspiradora. ¡Tan, tan, 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 tan! Y hay unos señores aparatos de aspiración. Bueno, qué maravilla, ¿no? ¡Ay, qué descanso! Sí, pero le quitaron el trabajo artístico. Exacto. Porque era un arte, sí, además se ponían botones. ¿Sí? Un arte. No, perdón, doctor, ahora llega el colchón en una caja. Bueno, porque ya no es de lana. Es una vil porquería de puras. Y tengan cuidado con esos colchones, porque lo que uno respira
en la noche, son todos esos plásticos de los cuales están construidos los colchones actuales. Lo mismo que los plásticos que están en los edredones, porque los edredones no son de lana, son precisamente de fibras sintéticas. Y luego, ay, ¿por qué tanto cáncer? ¿Cómo que por qué? Porque estamos respirando lo artificial de todas las fibras. Entonces, no solamente es la era de la inteligencia artificial, sino también ha sido la era del plástico. La era, sí, ahorita del plástico pensaba algo que de unos años para acá persiguen como decía López Obrador, lo más malo de Malolandia. Pensé ahorita la era del petróleo. La era del petróleo. Porque de unos años para acá lo persiguen y el petróleo, bueno, es malo de Malolandia, lo peor. Pero al día de hoy, ahorita que usted menciona las fibras sintéticas, todo ese fibrerío no lo tendríamos disponible sin petróleo. No, porque todo viene del petróleo. Ajá, sí. Miren, este suétercito que traigo aquí, afortunadamente es lana y mohair. Pero este que traigo aquí es sintético. Entonces, pongo el de lana lo más abajo posible porque esto es lana y mohair. Lana y mohair, y lo sintético pues nada más para que no se me manche. ¿Qué? La lana y el mohair. El sintético sirve a los de veras. ¿Sí, no? Y ahora ya hay una preferencia por parte de las personas humanas a buscar las fibras naturales. Sí. La seda, el algodón, el mohair, ¿sí? Tantos animales que tenemos que pueden proporcionar sus pieles originales. Ah, sí, pero la economía del petróleo. Entonces es la era del petróleo porque fue todo lo plástico, todo. ¿Sí? Bueno, muy bien, yo creo que llegamos al final de nuestra emisión. Tenemos un comentario. Sí, claro que sí. Dice, Haiku nos dice, con respecto a la educación Montessori me pregunto, ¿qué caso tiene educar al hijo en ese método si los padres no van a dar continuidad en casa? ¡Qué choque para los niños! Doctora Heiser, usted fascina con todo, nos dice al final. Bueno, hay una cuestión, mis hijos, y fue, digamos, hasta cierto nivel un pleitecito con el papá de mis hijos, ¿sí? Bueno, el padre de mis hijos era no culto, cultísimo. Y entonces, desde antes que naciera mi primer hijo, que es mujer y que yo quise, en esta casa van a mandar las mujeres, entonces primero tengo mujeres y luego los hombres. Y un día un hijo, ¿sí?, me dice, oye mamá, es que aquí las mujeres mandan, qué bueno que ya te diste cuenta. ¿Vas bien? ¿Vas bien? Pero, no, vas bien, caminando. Bueno, entonces, yo hablé con mi primer esposo, porque yo soy mujer de mundo. Yo me divorcié y me volví a casar. Ya no tuve hijos porque no me gusta que mis hijos padecieran a los medios hermanos. No. Yo no se los recomiendo a nadie. Bueno, en fin, entonces le digo, Alberto, cuando sea la escolaridad de mis hijos, van a ir al sistema Montessori. Entonces tenemos que empezar a buscar en la Ciudad de México un colegio Montessori. Ahí vamos, no había nada Montessori en México cuando yo ya me habían dado el diagnóstico de que estaba yo embarazada de mi hija primera, que es Verónica. Nada. Yo dije, Dios mío, bueno, pues yo voy a estudiar Montessori. ¿Y quién les va a dar Montessori? Pues su mami. Yo también les di la catequesis. Bueno, en fin. Afortunadamente, cuando llegó la edad para Montessori, que son los 2 años y medio, ¿sí? Sí. 2 años y medio, ¿no? Sí. Que entran a Casa de los Niños. Antes de Casa de los Niños es comunidad infantil. Antes de Casa de los Niños es comunidad. Ajá, de 2,5 años a 6 años. De 2,5 a 6 años, sí. Comunidad infantil. Y es una maravilla,
Es una maravilla. Hay que ver al niño cuando se ve en el espejo y ve su imagen y entonces se tiene que poner su batita y tiene que abrochársela y es torpe. Entonces, no, pero vete en el espejo. ¿Y cómo el niño descubre? ¿Sí? En la pinza, en la manipulación, que bueno, eso es lo que nos distingue de los changos, ¿sí? Y entonces el niño, bueno, no, Montessori yo lo amo. Afortunadamente había ya un Montessori, el Montessori de la Ciudad de México y el Calpilli. Entonces yo inscribí a mis hijos en el Calpilli y estuvieron en la comunidad infantil, después casa de los niños y después taller. El taller. Es el taller 1 que conforma un grupo de niños de una edad de 6 años a 9 años. De 6 a 9. Y Lo que sí no hay es la secundaria y mucho menos la preparatoria Montessori. Pero sí les puedo decir, respetable público, ¿sí? Que mis hijos son capaces para un sinnúmero de cosas porque Montessori los hizo capaces, les dio la posibilidad de su creación. Y el ejemplo es que todavía en el 2026 este niño se emociona con el diccionario que descubrió, que quién sabe qué fue lo que descubrió. Bueno, yo les puedo decir, es una cuestión erótica, es una fascinación erótica, pero hasta ahí.